Hoy en Sí a la Cultura les mostramos una colección de mobiliario antiguo sensacional y su dueño, Carlos Cajigas, nos habla sobre la industria del mueble en la isla. En la sección Libros y Letras, el escritor Luis Saldaña nos presenta su libro Silencio en el Convento. Además, conocemos a los integrantes del Circo Nacional de Puerto Rico. Y en la sección Apreciación del Arte, la doctora Ruiz de Fischler nos lleva a conocer la obra Virgen de la Guadalupe, una obra del siglo XVIII. En la parte musical, Ernesto Delgado nos enseña la magia del violín y la belleza de este instrumento de cuerdas. También la profesora Mercedes Gómez nos cuenta de qué se trata la Campechada, evento coordinado por el Instituto de Cultura. Acompáñanos y dile sí a la cultura. Su pasión por lo antiguo comenzó desde que era un niño. Desde entonces comenzó a coleccionar reliquias. Hoy día es muy reconocido por su extensa colección de mobiliario antiguo. Carlos Cajigas nos muestra parte de su colección de muebles mientras nos habla sobre la industria del mueble en la isla. Veamos. Yo empecé en esto hace más de 50 años que empecé a coleccionar. Los tengo todos mis muebles, los he ido restaurando todos para que en un futuro, si se logra que lleguen a estar exhibidos en mi Museo de Artes Decorativas que tengo inscrito en el Departamento de Estado, que esos muebles ya estén restaurados y esas pajillas hayan sido retejidas nuevamente en el mueble. Yo diría que la fecha en que el mobiliario nace ya en Puerto Rico es mediados del siglo XIX, alrededor del 1850. Hacendados y distintas gentes de Puerto Rico ya tenía hubo un crecimiento en la economía a partir de 1850. Y era el tiempo exactamente en que este mobiliario estaba naciendo en España con la reina Isabel II y en Inglaterra con la reina Victoria. El mobiliario de Puerto Rico es isabelino porque pertenece a la época isabelino, porque a nosotros en el siglo XIX ser una colonia de España, nuestro mobiliario venía a representar la monarca que regía en ese momento, lo mismo en Inglaterra. En ocasiones, parte de este mobiliario lo traían familias de las distintas islas que se mudaron a Puerto Rico y traían ese mobiliario. Eso no quiere decir que alguna persona de aquí en algún momento encargara. Y la mayoría de ese mobiliario que empezó a llegar desde el 1800 temprano, que no se fabricó en Puerto Rico, vino de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero lo fuerte del mueble fue como ya unos años después, porque no toda la gente podía tener mobiliario. Se fabricaba mucho mobiliario popular, de artesanía popular, que era que se construía en las mismas haciendas, en los mismos pueblos. Personas que tenían habilidad, había muchos que tenían una habilidad para poder construir un mueble sencillo. Este mobiliario se adapta a las Antillas y por eso es que nuestro mobiliario todo siempre fue con la pajilla tejida. Por Europa y en distintos lugares del mundo y en los museos, tú ves de este mismo mobiliario pintados en blanco, tapizados, dorados, con esto, pero siempre tapizados. Nosotros nuestro mobiliario, para adaptarlo a la vida antillana y al trópico, es en pajilla tejida en el mueble. Es un trabajo de artesanía muy bello, el coser, eso tiene 7 pasos fundamentales. El coser esa pajilla en el mueble es un trabajo muy bello, muy bello. Aquí hubo ebanisterías muy importantes como la de Margarida. También entonces estuvo Gastambide, que estuvo aquí mismo en Floral Park. Y a partir como a los años, casi como para 1960, termina ya la producción de casi todas las ebanisterías. En la isla entonces habían surgido otros ebanistas que siguieron fabricando mobiliario más sencillo, mobiliario de aquel que lo identifican muchas personas como mobiliario criollo, que es una idea de un mobiliario más moderno, no inspirado como el mobiliario de la época isabelina, inspirado en Luis XV ni Luis XVI, sino creaciones de un nuevo mueble muy bonito. Pero también esa gente hasta el 70, yo diría, 1970,
Este mobiliario costaba mucho y entonces llegó un momento en que la gente fue a comprar unos muebles más modernos que surgieron en los años 50, que ellos encontraban muy bonitos. Mucha gente dejó estos muebles a un lado y compraba esos muebles, pero mucha gente tradicional de Puerto Rico guardaron durante toda la vida los muebles de familia. Amigos, en la sección Apreciación del Arte, la doctora Carmen Ruiz de Fischler nos remonta al virreinato de la Nueva España en el siglo XVIII, con la obra La Virgen de la Guadalupe. La comunidad mexicana está entusiasmada porque tenemos esta imagen de la patrona de su país. La leyenda de la Virgen de la Guadalupe se remonta al siglo XVI, al principio de la colonización de México. Dice que un tal Juan Diego, un día en el campo, se le apareció la Virgen de la Guadalupe. La Virgen hizo que en la túnica de Juan Diego aparecieran unas rosas. Ella le había pedido a Juan Diego que hablara con el obispo para que le hicieran una capilla. El obispo no prestó atención al milagro de las rosas en la capa de Juan Diego. Eventualmente, la Virgen volvió a aparecerse a Juan Diego y esta vez, cuando Juan Diego abrió su capa ante el obispo, tenía la imagen de la Virgen de la Guadalupe grabada en ella. El cuadro de la Guadalupe representa la aparición de la Virgen rodeada por una mandorla sagrada y al lado de él los ángeles. Es una obra muy importante de la colección Roy para nosotros poder estudiar la herencia latinoamericana a través del culto a la Virgen María. El dequeísmo es un fenómeno que consiste en introducir erróneamente la preposición de antes de la conjunción que. Por ejemplo, es incorrecto decir pienso de que existo. Lo correcto sería pienso que existo. El queísmo es todo lo contrario. No usar la preposición de antes de la conjunción que cuando sí lo amerita. Por ejemplo, es incorrecto decir él se enteró que lo amaba. Lo correcto es, él se enteró de que lo amaba. Una forma sencilla de evitar la confusión es escribir la oración en pregunta. ¿Qué pienso? Pienso que existo. ¿De qué se enteró? Se enteró de que lo amaba. ¿Te fijas? Al formular la oración en pregunta te das cuenta si debe usar o no la preposición de antes del que. Comunicarte con corrección te hace lucir bien. Habla y redacta en buen español. Hacemos una pausa y cuando regresemos les presentamos a los integrantes del Circo Nacional de Puerto Rico. Además, visitamos la Galería Nacional en el Viejo San Juan. No se vaya nadie.